Hola, hola. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de composición de movimientos perpendiculares, uno MRU y otro MRUA. De estos hay varios subtipos. Este en concreto se llama lanzamiento oblicuo desde cierta altura. Lo que nos están diciendo en este ejercicio es que desde una cierta altura, que es pues la parte alta de una torre, es lanzada formando un cierto ángulo, por eso se llama lanzamiento oblicuo, un ángulo de 30 grados, es lanzada una piedra. Me preguntan el tiempo de vuelo, que es el tiempo que tarda en el tiempo que está en el aire, ¿no? El tiempo que está volando. Veremos que realiza una trayectoria parabólica con las ramas hacia abajo, es decir, más o menos así. Pues me preguntan el tiempo que está haciendo este dibujito hasta que impacta el suelo, el alcance máximo que representa la coordenada x del punto de impacto y la velocidad total con la que impacta contra el suelo. Habrá que hallar las componentes en dirección x e y de la velocidad final y hallar el módulo del vector resultante. Pues bueno, en primer lugar, como siempre, hacemos un esquema de la situación, dibujamos los ejes y vemos que aquí a cierta altura es de donde es lanzada la piedra. Pintamos, o sea, primero es el dibujo de la situación, los ejes, después pintamos el vector velocidad inicial y el siguiente paso es descomponerlos, puesto que es oblicuo y no podemos trabajar con direcciones oblicuas, lo descomponemos en las componentes en dirección del eje X y dirección del eje Y para sustituir el movimiento en dirección oblicua por dos movimientos simultáneos MRU y MRUA. Y estudiamos, o sea, determinamos las ecuaciones de movimiento en el eje X y en el eje Y. O sea, bueno, esto parece un trabalengua, en fin. Rebobino, dibujamos la situación, dibujamos los ejes, dibujamos el vector inicial y, como va a llevar dirección oblicua, lo descomponemos en direcciones X e Y. Siguiente paso, hallamos las ecuaciones de movimiento en dirección X y en dirección Y, teniendo en cuenta que uno es MRU, el X, y otro es MRUA. Vamos a empezar a hacerlo. Bien, el movimiento en dirección del eje X es un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Por qué es rectilíneo y uniforme? Porque no hay aceleración, porque no hay ninguna fuerza en dirección del eje X actuando sobre el objeto que es lanzado en cuanto se suelta. Porque las ecuaciones de movimiento que tenemos que tener presente son las ecuaciones que se cumplen desde que el objeto es soltado. Durante todo ese movimiento solamente vamos a tener en cuenta la acción de la gravedad y esa actúa en dirección vertical. Por lo tanto, en el eje X, como no hay ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo, no hay ninguna aceleración y por lo tanto la velocidad es constante. Entonces aplicamos las ecuaciones de movimiento de cualquier MRU. La velocidad en la dirección de X es la inicial, lo que valía cuando es lanzado, que es, tenemos que descomponer la velocidad inicial oblicua en las dos direcciones perpendiculares. Y ahora seguimos. Aplicando la ecuación de movimiento, en dirección del eje X se mantiene constante, que es igual, si tenemos en cuenta este triángulo rectángulo, V0x, este vector, tiene de módulo la hipotenusa, que es V0, por el coseno del ángulo. Hacemos las operaciones y obtenemos que esa es la velocidad en dirección del eje X, que es constante, 17,3 metros por segundo. Vamos a ver ahora la ecuación de movimiento, es decir, en el eje X, o sea, cómo cambia la coordenada de posición X en el transcurso del tiempo. Ya hemos deducido cómo cambia la coordenada de movimiento en el eje X y cómo cambia la velocidad, perdón, que no cambia, vamos, en el eje X. Vx es constante, igual a 17,3 metros segundo, y la coordenada X cambia con el tiempo, según esta sencilla ecuación típica de un MRU, es 16,3 por t. Vamos ahora al estudio del movimiento en el eje Y. Bien, ya tenemos las ecuaciones de movimiento en el eje Y. El movimiento en el eje Y es un movimiento movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, tiene una aceleración de valor constante, porque hay una fuerza de valor constante durante el movimiento en dirección del eje Y. Esa fuerza es la de la gravedad.
Entonces, la ecuación que representa cómo cambia la componente I de la velocidad en el transcurso del tiempo es la típica de un mRUA, velocidad inicial en esa dirección, como va hacia arriba, el vector velocidad en el eje Y va para arriba en todo momento, mientras que la aceleración va para abajo, por eso aparece este signo menos. Es un lanzamiento vertical al principio. Bien, V0i es este vectorcillo de aquí, que es igual que este, es el cateto opuesto a este ángulo, por lo tanto es igual a la hipotenusa V0 por seno de alfa menos GT. Bien, hacemos las operaciones y queda que VI tiene esa dependencia con el tiempo. La ecuación que representa cómo cambia la coordenada y con el tiempo es esta posición inicial en el eje Y más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos, de nuevo por el mismo motivo, porque es un lanzamiento vertical. Entonces, un menos delante de la G, t cuadrado. Bien, sustituimos y llegamos a esta expresión. Voy a despejar un poquito la pizarra, dejando solamente la VI en función del tiempo y o sea, VI en función del tiempo, Y en función del tiempo, X en función del tiempo y VX en función del tiempo. Y estoy con vosotros otra vez. Ya tenemos aquí todas las ecuaciones resumidas. Bien, vamos a ver cómo se podría plantear el apartado A, o sea, qué significa el apartado A y el apartado B. Fijaos que, aunque no nos pide la ecuación de la trayectoria, por cierto, la podemos deducir después, sabemos que en este tipo de movimientos la trayectoria va a ser una parábola con las ramas hacia abajo. Es decir, aquí sale la piedra y hace plaf y toca el suelo. Bien, el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura es el tiempo que ha tardado en hacer o sea, en dibujar en el cielo la parte, la primera parte de la parábola, ¿no? La parte ascendente. Bien, el tiempo de vuelo en este caso es el tiempo que tarda en hacer todo este recorrido. Pero fijaos que si es lanzado oblicuamente desde cierta altura, el tiempo de vuelo no es el tiempo que tarda en alcanzar el punto máximo multiplicado por 2, porque fijaos que tarda un tiempo en hacer esto, el mismo tiempo tarda en hacer esto, pero luego sigue bajando. Y en llegar desde esta altura, que está a la altura desde la que fue lanzado, hasta abajo, ha tardado un tiempecito. Así que en este tipo de ejercicios, en los que se lanza desde cierta altura oblicuamente, el tiempo de vuelo no es el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura por 2. No, 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 no. Entonces vamos a hallarlo primero en el primer apartado y veremos qué condición tenemos que poner para determinar el tiempo de vuelo. Para determinar el primer apartado, entonces, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que mientras la piedrecita va ¡ay! ¿No? ¿Qué he hecho? ¡Ah! Mientras la piedrecita va subiendo, la componente I de la velocidad es cada vez más pequeñita. ¿Por qué? Porque mientras está subiendo, la única fuerza a la que está sometida la piedrecita es la fuerza de la gravedad, que tiene dirección vertical y sentido descendente. Esto se traduce en que la piedra en dirección vertical está sometida a una aceleración negativa, porque mientras sube, la fuerza le empuja hacia abajo. Eso se traduce en una aceleración negativa, es decir, la velocidad en I, en el eje Y, es cada vez más pequeñita. ¿Y cuándo alcanza el punto de máxima altura? Cuando ya la velocidad vale 0 en dirección Y. A partir de ese momento empieza a bajar. Entonces, esta es la condición. Por lo tanto, simplemente nos vamos a VI en función del tiempo, hacemos VI igual a 0 y el valor de t que hace posible que esto valga 0 es el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura. Vamos a hacerlo. Hemos aplicado esa condición, se sustituye la ecuación esta y tenemos este resultado. 1,02 segundos es el tiempo que ha estado haciendo hasta ahí, ¿vale? Vamos al segundo apartado. Fijaos que con lo que he dicho antes, como el punto desde el que es lanzado, que no, está a cierta altura,
el tiempo de vuelo no es el tiempo que tarda en llegar al punto más alto multiplicado por 2, porque hace así, así. Este multiplicado por 2 sería el punto en el que alcanza este punto, el tiempo que tarda en alcanzar este punto, el que está a la misma altura. Entonces, después tendríamos que sumarle a este tiempo multiplicado por 2, que es el tiempo que haya tardado en hacer you, habría que calcularle el tiempo que tarda en recorrer esta distancia desde esta altura, desde el que es 45 metros, hasta el suelo en caída libre. Se podría hacer así, pero creo que hay una forma que os va a gustar más. Y es, si tenemos en cuenta que cuando ya hace toda la recorre toda esta trayectoria parabólica, cuando ha terminado de volar, la coordenada y, ¿qué valor tiene? Si hemos puesto aquí, por cierto, no lo he puesto, este es el 0. Bueno, es que sobre verde no se ve demasiado. Bueno, veis que ha hecho y pum, y toca aquí, ¿no? Pues si finalmente, ah, si finalmente, bueno, hace una trayectoria, ¿en qué color la pongo? Bueno, en rojo, vale. Bueno, qué desastre. Bueno, más o menos una parábola. Este es el punto de corte. Pues el tiempo de vuelo del que me hablan, el que me preguntan, es el tiempo que tarda en hacer todo este recorrido. Bien, este punto, ¿qué condiciones cumple? La X no sé lo que vale. De hecho, me lo preguntan en el apartado C, o sea que se supone que no se sabe. Entonces tengo que determinarlo pues de otra manera. ¿De qué otra manera lo hago? Si me fijo la coordenada Y de la piedrecita que he lanzado por los aires, cuando toca el suelo, que es al cabo de un tiempo igual al tiempo de vuelo, la coordenada Y exactamente cuánto vale. Pues si nos vamos para acá, ya está a altura 0. Es decir, el valor del tiempo que haga que esta ecuación vale 0 es el tiempo de vuelo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Bien, esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Una es negativa, T1 es negativa y eso no tiene sentido. Y la otra sale 4,2 aproximadamente, 4,2 segundos. Esta sí tiene sentido. Por lo tanto, es la solución con la que nos quedamos. Tarda 4,2 segundos en alcanzar esa posición. 4,2 segunditos. ¿Ok? Bien, pues vamos al tercer apartado. En el apartado C me preguntan el alcance máximo. Ese valor es el punto de corte al eje X, el punto en el que impacta contra el suelo. ¿Qué condición tenemos? ¿Qué condición se cumple o sea, la X máximo es el valor de la X para el cual, ¿qué? Pues podemos utilizar varias cositas. Una es el valor que toma la X para un tiempo igual al tiempo de vuelo, porque cuando han pasado un tiempo igual al tiempo de vuelo, ha hecho plaf. Utilizando esa condición, tenemos que el punto en el que toca el suelo está a 73 metros del punto de partida en el suelo. 73, ¿vale? Bien, pues vamos al último apartado. Para determinar el último apartado tenemos que hacernos una idea de cómo van las velocidades. En un punto determinado, mientras va cayendo la piedrecita, cuando va por aquí, la velocidad, recordáis, es siempre tangente a la trayectoria. Si yo he pintado la parábola con esta pinta, tangente a esa parábola, en este punto ese sería el vector velocidad en ese momento, v, vale. Se descompone en dos direcciones perpendiculares, Vx y Vi. La X tiene el mismo módulo en todo momento, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la componente en Y, mientras va bajando durante la caída, la velocidad es cada vez más grande,
porque hay una fuerza, la de la gravedad, que va empujando hacia abajo a la piedra. Eso se traduce en una aceleración positiva, aceleración dirigida hacia abajo, que hace que cada vez sea mayor la velocidad en esa dirección. Bien, pues la velocidad en todo momento, este vector va a tener de módulo la raíz cuadrada de vx cuadrado más vi cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es, en el instante en el que impacta al suelo, que es el tiempo de vuelo, 4,2 segundos, calculamos ese módulo, ¿vale? Pues bueno, acabo de hacer las operaciones que os he comentado antes y el resultado final que nos sale es 35,6 metros segundo. Esa es la velocidad total con la que impacta contra el suelo la piedrecita que hemos lanzado. Vamos a hallar, bueno, por curiosidad, la ecuación de la trayectoria, aunque no nos la piden. La ecuación de la trayectoria sería simplemente una función y de x que representada gráficamente me da esta curva, la trayectoria. Como es una parábola, lo que dibuja, pues me tiene que dar la ecuación de una parábola, que es una ecuación cuadrática. Bien, lo que tenemos que hacer es relacionar esta ecuación con esta, quitándonos la t de en medio. Es decir, despejar de esta ecuación la t, t igual a x entre 17,3, y ese valor del tiempo lo llevamos a esta ecuación. Y así ya no tenemos t, tenemos solo y x. ¿Ok? Pues ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Tenemos y en función de x. Como es una ecuación cuadrática, pues es la ecuación de una parábola. El coeficiente de x cuadrado tiene un signo negativo, eso significa que tiene las ramas hacia abajo. Y ya está, espero que haya quedado claro este tipo de ejercicios. Adiós.